Más o menos a la hora en que Ken se metía en la cama, Kim se dirigía hacia su casa, acompañada de Timo. Le gustaba sacarla a pasear de noche y aunque últimamente no lo hacía a menudo, desde que el criminal se había hecho tristemente famoso, aquella noche le había apetecido. Quería reconciliarse con Timo. Por la mañana la perra le había dado un buen susto, al gruñirle y enseñarle los dientes, pero el resto del día, tanto en el veterinario como en casa, se había comportado como siempre, lo que quería decir muy bien. Sobre las 8:30, habían visto pasar un revuelo de coches policía con las luces y las sirenas a toda potencia. Los coches se habían detenido 2 calles más allá y Kim, comprendiendo que lo que hubiera pasado no podía ser bueno, había decidido coger un camino distinto al de su habitual paseo. Era mejor alejarse de los problemas. 1 hora más tarde, y habiendo decidido regresar a casa, Timo dio un tirón y salió en estampida, arrastrando la correa. Por lo general no la llevaba atada y dejaba que fuera y viniera sin preocuparse demasiado. Esa noche le había puesto la correa porque, al no seguir el itinerario habitual, no quería arriesgarse a que Timotea se le perdiera. Ahora la perra corría como si le fuera la vida en ello y la correa daba tumbos tras ella. A unos 50 metros de donde se encontraba Kim, había un enorme parque y la chica pensó que la perra se dirigía hacia allí, pero antes de entrar en él, Timo pegó un bandazo y se perdió calle abajo. Kim echó a correr tras ella, gritando su nombre. Cuando alcanzó a la perra, ya le costaba respirar y tenía la impresión de haber recorrido media ciudad. «Timo, eres mala. Mala». La perra se había sentado en la acera, con las orejas completamente alzadas, y miraba con mucho interés una casa pintada de negro que daba escalofríos. «Vamos, Timo. Vámonos a casa». Kim tiró de la correa recién recuperada, pero la perra no se movió un milímetro. «Vamos». Cuanto más tiraba, más parecía pesar el animal. «No hagas que me enfade». «Ni caso». Kim la cogió del collar y tiró con todas sus fuerzas, pero Timo parecía pesar ahora 1 tonelada. Aquella no era su Timo, era una estatua de cemento anclada en la acera, con orejas alzadas, cubierta de pelo y un especial interés en aquella horrible casa negra. «Timo, muévete, joder». La perra no la avisó. Simplemente apresó su brazo entre los dientes y mordió con saña. Ken no durmió. Dejó que transcurrieran las horas divagando sobre lo acontecido en aquellos extraños e interminables días. Desconectó la alarma del despertador antes de que sonara a las 2 de la mañana. No le convenía despertar a sus padres. Se vistió con la luz apagada. Barajó la posibilidad de llevarse consigo a Gandalf, pero como no estaba seguro de lo que tendría que hacer más tarde, decidió dejarlo en casa, no fuera a estorbarle. Cogió los vasos. Ninguno sobresalía del anterior, por lo que, a efectos de tamaño y comodidad, solo llevaba un vaso en la mano. Los 2 más grandes eran transparentes y el más pequeño azul oscuro, uno de esos vasitos portavelas que su madre tenía diseminados por toda la casa. Salió de su habitación rogando a Gandalf que no ladrara. Bajó las escaleras intentando que no crujiera ningún peldaño, se puso la chaqueta que colgaba junto a la puerta y salió procurando no hacer ruido. Hacía frío. Miró a ambos lados de la calle. Ni un alma. En el parterre, completamente seco, buscó la piedra con la que había marcado el sitio exacto donde había enterrado la otra piedra, la telepática. Encontró lo que buscaba y empezó a cavar con las manos. La tierra seca desprendía calor. Conforme sus dedos se acercaban a la piedra, el calor se iba incrementando. Buscó entonces algo con que cogerla. Encontró un cartón grueso en una papelera situada a unos metros de su casa. Volvió al parterre, siguió escarbando, haciendo una especie de pala con el cartón, y finalmente la sacó. La piedra iluminó su cara insolentemente y Ken volvió a mirar a su alrededor para cerciorarse de que nadie estuviera oteando desde una ventana. Abrió el grifo y limpió la piedra con la manguera. El agua se convertía en vapor en cuanto la rozaba. Ya podrías apagarte un rato, pensó, y la piedra dejó de brillar al instante. Se preguntó si habría sido fruto de la casualidad. Pidió mentalmente a la piedra que volviera a brillar y ésta, inmediatamente, lo obedeció. No me digas que solo bastaba con que te lo pidiera. No esperaba una respuesta, por lo que se quedó de piedra cuando una conciencia que no era la suya le dijo sin palabras que precisamente así funcionaba. Volvió a pedir a la roca que se apagara, dejó que corriera el agua, y cuando estuvo seguro de que no se iba a volver a abrasar los dedos, la cogió, la secó con su jersey y la metió dentro de los vasos. Si de verdad era tan sencillo manejar aquella piedra, al final, no necesitaría los vasos o el propio cofre de donde inconscientemente la había sacado. Bastaría con llevarla en el bolsillo.
Pero como no se fiaba un pelo, continuó con el plan inicial. Miró el seco parterre y el pobre árbol y decidió dejar el agua abierta hasta que volviera, por si acaso aún había remedio para aquello. Luego echó a andar calle abajo. Necesitaba un sitio tranquilo y preferiblemente lejos de casa para experimentar con la piedra y determinar sus posibilidades. Puede que le esperaran tiempos difíciles, pero ¿qué diablos? Estaría preparado cuando se presentaran. Eran las 2 de la mañana. Wanda cogía el sueño con una facilidad pasmosa. Llevaba roncando suavemente desde medianoche. Pero Alice no conseguía dormirse. Ya no era que Patty hubiera dejado de existir, que Gandalf volviera a estar vivo o que el padre de Thomas hubiera sido asesinado. Es que, además de todo eso, ella estaba empezando a hacer cosas que luego no recordaba haber hecho. Porque hacía 5 minutos se había levantado de la cama para ir al baño y al volver a su cuarto se había encontrado en la mesita 3 vasos de diferentes tamaños, unos dentro de otros a la guisa de las matrioscas. Sabía a ciencia cierta que los había cogido de su cocina, antes de acostarse, porque tenía un eco de ello en su conciencia y en su memoria, pero no sabía con qué propósito había hecho tal cosa. Kiwi entró corriendo en su habitación y Alice dio un respingo. Por lo general dormía a los pies de Wanda y no hacía aparición por su cuarto hasta el amanecer. El gato se subió al escritorio y se puso a rascar la ventana. Atacado. ¿Necesitas un poco de aire, bicho? Kiwi la miró con sus ojos inescrutables, sin dejar de arañar el cristal, frenético. Si te pusiera una bayeta en cada pata me podrías limpiar el piso. Después de decirlo se alegró de que no hubiera nadie cerca para escuchar sus tonterías. El gato seguía a lo suyo. Su cuerpo entero clamaba «abre, abre, abre». Alice le dio el gusto. Se inclinó un poco y al tirar de la hoja hacia arriba, algo pasó de pronto junto a su oreja. Tardó solo un momento en darse cuenta de que Kiwi se había tirado al vacío. Ahogó un grito y se asomó peligrosamente por el hueco de la ventana. Su gato aún estaba cayendo ya que vivían en un séptimo. No fue capaz de apartar la mirada. Y gracias a ello no se perdió tan singular escena. El animal se valió del viento, que soplaba con fuerza, y su errático vuelo lo llevó a la copa de un frondoso árbol. Alice contempló boquiabierta cómo se movían las hojas conforme bajaba por el árbol y un momento después su gato saltaba al suelo y salía corriendo calle abajo sano y salvo. Reuben y su madre esperaban en casa angustiados a que Kim y su padre regresaran de urgencias. Timotea estaba tumbada en el suelo, tranquila, como si la tensión del momento no fuera con ella. El señor Avery había llamado 5 veces para tranquilizarlos. Kim estaba bien. Ya le habían hecho las pertinentes curas, le habían puesto la vacuna del tétanos, la antirrábica y en cualquier momento les dejarían marcharse. Reuben había puesto la tele para matar el tiempo y se habían enterado del último asesinato del criminal. Esta vez había llegado más lejos, asesinando a un vecino en la propia ciudad, no en las carreteras de acceso a Bruceville, como hasta el momento había sido su modus operandi. De vez en cuando la madre de Reuben acariciaba a Timo y le decía lo orgullosa que estaba de ella, la perra más valiente del mundo, que había protegido a Kim de aquel perro callejero que la había atacado. Ken llegó a una fábrica abandonada en cuyo solar se reunían de vez en cuando chicos y chicas de su clase para jugar al béisbol. Le pareció que allí no lo molestaría nadie. No se había cruzado ni con un triste coche, ni con una sola persona. No solía salir tan tarde de casa, pero le parecía extraño no tropezarse con algún paseante nocturno, no ver pasar algún coche de policía, ahora que la amenaza del asesino acechaba tras las esquinas. Se sentó en unos enormes neumáticos apilados junto a la puerta de la fábrica, cerrada con 3 candados podridos de herrumbre, a la pálida luz de la luna. Acercó los vasos con la enigmática piedra a su cara y le pidió educadamente que se encendiera un poquito. La pequeña roca obedeció. No sabía por dónde empezar. De momento, sabía que la piedra permitía escuchar los pensamientos de todo el que anduviera cerca cuando estaba funcionando. Lo que quería descubrir es si había forma de escuchar sin ser descubierto, de leer una mente sin que todo el mundo acabara incluido en una multiconferencia telefónica mental. También deseaba saber si hacía falta estar cerca de alguien para leerle la mente o podía proyectarse lejos, para enterarse de qué había pasado en casa de Thomas a través del propio Thomas. La piedra le contestó con una de sus certezas, como si estuviera escribiendo dentro de su cabeza. Tiempo y práctica. ¿Para conseguir qué? Todo. Era un principio. Se preguntó una vez más por dónde debía comenzar. Tenía miedo de inmiscuirse en la mente de la gente a la que quería y descubrir cosas que era mejor no saber. Se dio cuenta de que estaba pensando en Alice. De hecho,
Había algo que no se atrevía a preguntarle. La piedra brilló entonces con más fuerza, iluminando su cara con el azul del vasito portavelas. Adelante, lo apremió. Hubo un movimiento a escasos metros de él. Ken se puso de pie al instante, asustado. No era más que un gato. El animal no pasó de largo. Se sentó a observar la piedra reflectando la luz azul en sus ojos llenos de misterio. Al momento apareció otro. Instantes después dos más, y en menos de un minuto todo el solar se llenó de gatos. A cientos. Debían haberse congregado todos los del condado. Hasta donde alcanzaba su mirada, Ken solo veía ojos de gato, expectantes. Entonces la piedra volvió a escribir en su mente una palabra. Huye. Ken dio un paso a la izquierda y todos los gatos, sin excepción, siguieron a la vez sus movimientos con ojos iridiscentes. Dio dos a la derecha y volvieron a hacer lo mismo. Inmediatamente pensó en los gorriones. Y luego en Timotea, en el parque, volviendo hacia ellos marcha atrás. Se preguntó cuántas piedras como la suya habrían por ahí. ¿Podía ser que alguien controlara a los animales con una de esas rocas? Él mismo había conseguido que su madre creyera que había fuego en su habitación, cuando hacía unas horas había tenido que quitarla de en medio para hacerse con la escurridiza piedra. ¿Qué otras cualidades escondería? Tiempo y práctica. Para conseguirlo todo. Era evidente que aquella jauría de gatos no se encontraba allí por casualidad, y aunque la piedra telepática le había aconsejado huir, de momento los gatos no representaban un peligro. No hacían más que observarlo. Sin embargo, allá donde mirase no veía más que gatos, de todos los tamaños y colores, y no era una visión que lo relajase precisamente. Ken se concentró en mandarles un mensaje telepático. «Marchaos». No se movió ni uno solo de aquellos gatos. Entonces Ken se imaginó un comedero gigante lleno a rebosar del paté asqueroso que le daba Alice a Kiwi, y lo colocó mentalmente al otro lado de la fábrica. Algunos gatos empezaron a despistarse. Otros a relamerse. Funcionaba. Justo entonces, Ken sintió que en alguna parte alguien se enfadaba y lo siguiente que supo fue que todos los gatos saltaban sobre él. Levantó los brazos para protegerse y se quedó con un solo vaso. Los otros dos, que estaban dentro de aquel, salieron por los aires con la piedra centelleando en su interior. Uno de los gatos aprovechó el hombro del chico para impulsarse, saltó en pos de los vasos y consiguió darles un zarpazo en el aire. La piedra salió despedida y cayó entre cientos de patas y bigotes. Los meninos empezaron a pasarse la roca unos a otros, sin importarles ya lo que hiciera el chico. La piedra titilaba aquí y allá, y solo eso conseguía que no la perdiera de vista entre tanto gatito. La escena le recordaba a un partido de hockey sobre hielo. En alguna película de Disney. En un momento determinado el fulgor de la piedra menguó y Ken le perdió la pista. «No me la vais a quitar», les gritó, furioso, y ordenó a la roca. «¡Arde!». Hubo una explosión de luz. Fue como si se hubieran encendido de golpe los focos de un estadio. Ken se vio obligado a cerrar los ojos. Los gatos huían escaldados en todas direcciones, chocando unos contra otros, derrapando y levantando una nube de polvo. Había sido tal la magnitud del fogonazo que Ken estimó que se había podido observar a varios kilómetros a la redonda. La oscuridad volvió a reinar sobre la fábrica abandonada. Los gatos habían huido despavoridos. No se había quedado ni uno solo a disputarle la piedra. Recogió el vasito azul, que no se había roto de puro milagro, lo puso de lado junto a la piedra y con la ayuda de un palo la metió en su interior. De momento le habían mandado un ejército de gatos. ¿Qué sería lo siguiente? Miró a su alrededor. Volvía a estar solo. Había ido hasta el solar de la fábrica abandonada pensando que nadie lo molestaría. Ahora le parecía que era mejor volver a casa y probar el potencial de la piedra en su habitación. Pero nada le impedía hacer intentos de camino a casa. Con el vasito en la mano, mientras caminaba, pensó en Alice. Debía estar durmiendo. Quizás si se concentraba lo suficiente, podría observar sus sueños. Trató de dejar la mente en blanco. Luego se concentró en ella, en su pelo rubio de anuncio de champú, en sus ojos enigmáticos y salpicados de motitas. El vaso se calentó entre sus dedos. Captó algo. Estaba preocupada. Despierta y preocupada. Alice, la llamó. Ken, la respuesta fue inmediata. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Telepatía. Ya lo que me faltaba. ¿Estás en tu casa? No, estoy buscando a Kiwi. El muy cabrón se ha tirado por la ventana. Aquello no sorprendió demasiado a Ken. ¿Estás en la calle?
A la altura de tu casa. Nos vemos en la puerta, voy de camino. ¿Cómo haces esto? Ahora te lo explico de palabra, este método de comunicación me da dolores de cabeza. Lo sabía. Sabía que habías cogido la piedra. Ladrón. Mentiroso. Yo también te quiero. La robaste. ¿Por qué no le pediste permiso a Rubén? Fue un impulso. Pero te aseguro que si llego a saberlo. El vaso reventó en su mano y la piedra cayó al suelo. Ken comprobó examinando un trozo del fondo del vaso que el vidrio había empezado a fundirse allí donde la piedra lo tocaba. Masculló algunas maldiciones por lo bajo, le dijo a Alice que lo esperara, le pidió a la piedra que se apagara, e hizo tiempo hasta que se enfrió. Lo suficiente para poder metérsela en el bolsillo. Lo primero que haría al día siguiente sería recuperar el cofre del que no debía haber salido nunca. Echó a correr hacia su casa, contento de poder compartir aquello con Alice, esa misma noche.